La Biblia en un año. Día 26. Éxodo. Poder de Moisés para hacer prodigios. Entonces dijo el Señor a Moisés: Mira, yo te hago como un Dios ante el faraón. Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú le transmitirás todo lo que yo te ordene y Aarón, tu hermano, le hablará al faraón para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón, pero multiplicaré mis signos y prodigios en el país de Egipto. El faraón no los escuchará, pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré del país de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, mediante severos castigos. Y así Egipto sabrá que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón así lo hicieron, como el Señor les había ordenado, lo hicieron. Cuando hablaron al faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Las plagas. El bastón prodigioso de Moisés. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el faraón les diga, hagan algún prodigio que los acredite, tú dirás a Aarón, toma tu bastón y arrójalo ante el faraón y se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón llegaron ante el faraón e hicieron tal como les había mandado el Señor. Aarón arrojó su bastón delante del faraón y de sus servidores, y se convirtió en una serpiente. El faraón, entonces, llamó a sus sabios y a sus magos, y también ellos, los hechiceros de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno arrojó su bastón y se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón devoró los bastones de los demás. Sin embargo, se endureció el corazón del faraón y no les escuchó, como había predicho el Señor. Primera plaga: las aguas del Nilo. El Señor dijo a Moisés: El corazón del faraón es obstinado y no deja salir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana, cuando salga hacia el río, hasta el encontradizo a la orilla de Nilo, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Le dirás: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado para decirte esto: deja salir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto, hasta ahora no me has escuchado. Pues así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Mira, golpearé con el bastón que hay en mi mano las aguas del Nilo y se convertirán en sangre, los peces del Nilo morirán, el río quedará apestado y los egipcios no serán capaces de beber agua del Nilo. Dijo además el Señor a Moisés: Di a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus canales, sobre sus ríos, sus estanques y sus depósitos de agua, y se convertirán en sangre. Y habrá sangre en todo el país de Egipto, incluso en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron como les había mandado el Señor. Levantó el bastón y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y de sus siervos, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del Nilo se murieron y las aguas se corrompieron. Los egipcios no podían beber agua del Nilo y había sangre por todo el país de Egipto. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, con lo que se endureció el corazón del faraón y no les escuchó, como había predicho el Señor. Se volvió, pues, el faraón y regresó a su palacio sin tener esto en cuenta. Los egipcios tuvieron que excavar en los alrededores del Nilo buscando agua para beber, porque no podían beber las aguas del Nilo. Segunda plaga: las ranas. Transcurrieron 7 días desde que el Señor golpeara el Nilo. Entonces dijo el Señor a Moisés: Preséntate al faraón y dile: así dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si tú te niegas a dejarlo salir, yo infestaré de ranas todo tu territorio. El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu propio lecho, y lo mismo en las casas de tus siervos y de tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas los invadirán a ti, a tu pueblo y a todos tus siervos. El Señor dijo a Moisés:
Di a Aarón, extiende tu mano con el bastón sobre los canales, los ríos y los estanques, y haz que las ranas surjan sobre el país de Egipto. Aarón extendió la mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas e invadieron el país de Egipto. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron surgir ranas por el país de Egipto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Pidan al Señor que aleje de mí y de mi pueblo las ranas, y dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Respondió Moisés al faraón: Indícame, cuando he de pedir por ti, por tus siervos, y por tu pueblo para alejar las ranas de ti, y de tu casa, y que queden solamente en el Nilo. Y contestó: Mañana. Moisés replicó: Se hará como dices, para que sepas que no hay otro como el Señor, nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tu casa, de tus siervos y de tu pueblo, y se quedarán solamente en el Nilo. Salieron, pues, Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Moisés invocó al Señor por lo de las ranas como había convenido con el faraón. El Señor hizo lo que Moisés pedía, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las recogieron en grandes montones, de modo que el país quedó apestado. Pero el faraón, al ver que había un respiro, endureció su corazón y no les escuchó, como había predicho el Señor. Tercera plaga: los mosquitos. Dijo después el Señor a Moisés: Di a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra y se convertirá en mosquitos sobre todo el país de Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su mano con el bastón, golpeó el polvo de la tierra y se convirtió en mosquitos sobre los hombres y los animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre todo el país de Egipto. Los hechiceros intentaron igualmente hacer salir mosquitos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo, pues, mosquitos sobre los hombres y los animales. Los hechiceros dijeron al faraón: Es el dedo de Dios. Pero el faraón endureció su corazón y no les escuchó, como había predicho el Señor. Cuarta plaga: los tábanos. Dijo después el Señor a Moisés: Levántate temprano y preséntate al faraón. Cuando salga hacia el río, le dirás: Así dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si tú no dejas salir a mi pueblo, yo haré salir tábanos contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tu casa, se llenarán de tábanos las casas de los egipcios y hasta el suelo que pisan. Pero exceptuaré en ese día el país de Gosén donde habita mi pueblo, de suerte que allí no habrá tábanos para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Haré así distinción entre mi pueblo y tu pueblo, mañana mismo sucederá este signo. El Señor lo cumplió. Una enorme cantidad de tábanos sobrevino sobre la casa del faraón, sobre sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y el país quedó infestado de tábanos. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, dentro de mi país. Pero Moisés respondió: No es posible hacerlo, porque el sacrificio que ofrecemos al Señor, nuestro Dios, es abominable a los egipcios. Y si ofrecemos ante sus ojos los sacrificios que les son abominables, nos lapidarán. Tenemos que hacer 3 jornadas de camino en el desierto y ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios, como nos ha indicado. Y dijo el faraón: Los dejaré marchar para que ofrezcan sacrificios al Señor, su Dios, en el desierto, solo con la condición de que no se alejen demasiado. Y rueguen por mí. Dijo Moisés: En cuanto salga de tu presencia rogaré al Señor, y mañana mismo los tábanos se alejarán del faraón, de sus siervos y de su pueblo, solo con la condición de que el faraón no siga engañando para impedir que el pueblo salga a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia del faraón e imploró al Señor. El Señor actuó conforme a la petición de Moisés y los tábanos se alejaron del faraón, de sus siervos y de su pueblo sin quedar ni uno. Pero el faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Salmo 26. Súplica de quien se sabe inocente ante el Señor. De David.
Hazme justicia, Señor, pues camino con integridad y confío en el Señor sin vacilar. Examíname, Señor, ponme a prueba, explora mis entrañas y mi corazón. Que tengo ante mis ojos tu misericordia y camino en tu fidelidad. No me siento junto a gente mentirosa, ni voy con los hipócritas. Detesto la compañía de los malhechores, no me siento con los impíos. Lavo mis manos con toda inocencia y ando alrededor de tu altar, Señor, para hacer oír las voces de alabanza y contar todas tus maravillas. Señor, amo la casa donde moras, el lugar donde reside tu gloria. No compares mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que tienen sus manos cargadas de perfidia y su diestra repleta de sobornos. Que yo camino con integridad. Rescátame, ten piedad de mí. Mi pie sigue firme en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. Mateo. La Transfiguración. 6 días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los condujo a un monte alto, a ellos solos. Y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí, si quieres haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido, escúchenle. Los discípulos al oírlo cayeron de bruces llenos de temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Al alzar sus ojos no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les respondió: Elías ciertamente vendrá y restablecerá todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Curación del muchacho lunático. Al llegar donde la multitud, se acercó a él un hombre, se puso de rodillas y le suplicó: Señor, ten compasión de mi hijo, porque está lunático y sufre mucho, muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos y no lo han podido curar. Jesús contestó: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Le increpó Jesús y salió de él el demonio, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Luego los discípulos se acercaron a solas a Jesús y le dijeron: ¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Por su poca fe. Les dijo: Porque les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada les sería imposible. Segundo anuncio de la pasión. Tributo al templo. Cuando estaban en Galilea les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se pusieron muy tristes. Al llegar a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del tributo y le dijeron: ¿No va a pagar su maestro el tributo? Sí. Respondió. Al entrar en la casa se anticipó Jesús y le dijo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben tributo o censo los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Al responderle que de los extraños, le dijo Jesús: Luego los hijos están exentos, pero para que no los escandalicemos, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pique sujétalo,
Ábrele la boca y encontrarás un estáter, lo tomas y lo das por mí y por ti.